Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 4900-2025. En ese sentido, procederemos a la lectura del acta. Buenas tardes. Miércoles 25 de junio de 2025, audiencia pública de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Juan Carlos Cortés Titaca, integrada por señores vocales Ana Elisa Pérez Gutiérrez y Eri Joel Mendoza Merino. Expediente número 4900-2025 TC, recurso de apelación interpuesto por Consorcio Vía Norte, informado por la empresa Helch, ingeniero CIRL y el señor Neisser Álvarez Sánchez, en el marco del concurso público 1-2025-PR-LAM/CS-1, primera convocatoria, efectuada por el Gobierno Regional de Valleque para la contratación de servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra, mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en carretera Ferreñafe, Mamape, Hacienda Mamape, distrito de Ferreñafe, de la provincia de Ferreñafe, departamento de La Valleca. En la presente audiencia se encuentra en representación del proveedor impugnante Consorcio Vial del Norte para ser con el técnico, señor Neisser Álvarez Sánchez, identificado con registro del Colegio de Ingenieros del Perú, número 178-828. En representación de la entidad de gobierno regional de Valleque, hará el uso de la palabra para ese informe legal el abogado Mario Alexis Palomino Zapata, identificado con registro del Colegio de Abogados de Piura, número 1392. Se deja constancia que la audiencia pública se llevó a cabo aplicando la aplicación internet Google Meet y grabación de uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra al representante del impugnante Consorcio Vial del Norte, a quien le vamos a otorgar el tiempo de 10 minutos para oralizar su informe técnico. Tiene el uso de la palabra señor Neisser Álvarez Sánchez. Gracias, señor presidente de la Cuarta Sala. Quisiera primeramente verificar si se ven mis diapositivas y si estas están corriendo, por favor. Sí podemos visualizarlas. Continúa. Sí están corriendo, ¿no? Sí. Pido que no se tome en cuenta ese tiempo para poder completar mis 10 minutos, por favor. Inicie. Bien, el suscrito en representación del impugnante Consorcio Vial del Norte para hacer defensa en la audiencia pública. Iniciaremos presentando el cuadro de resultados de evaluación. De la evaluación de los postores, el Consorcio San Macor, el adjudicatario, ha sido declarado admitido, calificado y obtenido 100 puntos de puntaje final, siendo el único postor que ha pasado a la evaluación económica. Mi representada ha sido declarada admitida, calificada y hemos obtenido solamente 60 puntos en la evaluación técnica debido a que no se nos ha otorgado puntaje en el factor metodología propuesta. En base a ello, nuestro peritorio es que se revierta la evaluación técnica de nuestra oferta, otorgándonos un puntaje de 100 puntos y por ende se realice la evaluación económica de nuestra oferta. Asimismo, que se revierta la admisión de la oferta al adjudicatario declarándose no admitida y en caso que se declare admitida, se revierta la evaluación técnica del adjudicatario obteniendo únicamente 80 puntos en la evaluación técnica. Asimismo, en base a ello se nos otorga el primer lugar de orden de prelación y se nos otorga la buena pro. Bien, iniciamos verificando qué es lo que dice el comité de selección, cuál ha sido el sustento para no otorgarnos el puntaje en el factor metodología propuesta. Y hemos identificado que el comité de selección observa 3 ítems desarrollados de todo el contenido de nuestra metodología. El ítem 2 del punto 2, referido al control de plazos de ejecución de obra. El ítem 3 del punto 2, referido al control económico de ejecución de obra. Y el ítem 5, el ítem C del punto 5, referido a la matriz de asignación de responsabilidades. En todos estos 3 puntos, el comité de selección reconoce que hemos desarrollado el contenido y asimismo dice, por ejemplo, respecto al control de plazos, dice que se ha desarrollado en el folio 73 a 71 de nuestra oferta y además dice que es concordante con el servicio a realizar. Sin embargo, no precisa plazos de supervisión de obra, indica. Para el siguiente punto de control económica dice que también lo hemos desarrollado en el folio 71 a 67, el cual es concordante con el servicio a realizar, sin embargo no presenta gráficos, indica. Y en el último punto indica que también hemos presentado nuestra materia de responsabilidad, lo cual es concordante con las actividades a desarrollar, o sea, reconoce que sí hemos cumplido, sin embargo está pidiendo algo adicional. Identificamos estos puntos en las bases integradas definitivas porque la elevación de consultas fue elevada al 12 y se integró definitivamente las bases. Identificamos que en las bases integradas respecto al control de plazos y control económicos únicamente dice que debemos desarrollar tales ítems sin indicar que deberíamos presentar formatos, anexos
gráficos o cualquier otra especificación, solamente los anota, por lo cual pues es subjetiva la evaluación. Asimismo, en la respuesta de la entidad al recurso de apelación, efectivamente la entidad reconoce que son 3 ítems observados. Sin embargo, como nosotros en nuestro recurso demostramos que respecto al control de plazos, el adjudicatario tampoco presentó los plazos de supervisión, porque se refiere a control de plazos de ejecución de obra, no de supervisión de obra, y nosotros hemos demostrado que el adjudicatario en su oferta tampoco puso esos plazos. Ahora la entidad en su absolución indica que sí es cierto que los dos hemos cumplido porque no se requerían los plazos de supervisión de obra. O sea, como el adjudicatario no cumplió, entonces sí, ahora sí reconoce que sí hemos cumplido ambos. Pero indica que en los otros 2 puntos lo habríamos cumplido. ¿Qué dice respecto al control económico? Dice que el postor debería inferir que se presentaron gráficos, debe decir, debíamos suponer que se presentaron gráficos. Dicho de otra forma, debíamos adivinar que quería que se presentaran gráficos. Asimismo, respecto a la matriz de asignación de responsabilidades, indica que no habríamos puesto letras como SO para el supervisor de obra, S para el especialista de calidad, lo cual es un poco confuso, lo vamos a explicar en un momento. Pasamos a verificar el cumplimiento del control de plazos en nuestra oferta técnica. Como vemos, el control de plazos lo hemos desarrollado en los folios 73 a 71 de nuestra oferta, donde hemos abarcado todo el control de plazos de ejecución de la obra. Cumplido este punto. Respecto al control económico, hemos desarrollado este ítem en los folios 71 a 70 de nuestra oferta, verificando todo el control económico de la obra, valorizaciones, adelantos, garantías, todo lo referido a control económico, cumpliéndose este punto. Respecto a la matriz de asignación de responsabilidades, inicialmente nosotros no hemos entendido qué ha querido decir el comité de selección, por lo que hemos tenido que buscar la oferta del adjudicatario subido al CEACE para poder entender. Y es que el adjudicatario presentó esta matriz de responsabilidades, donde presenta estas letritas SO, SP, SC, referido a los profesionales, pero no indica si estos son responsables o no. Por ejemplo, para nosotros, esta matriz más bien estaría incorrecta, sin embargo, no podemos ser subjetivos, no lo vamos a cuestionar. Estamos de acuerdo con que se le asigne el puntaje. Sin embargo, pues, presentamos lo que hemos desarrollado nosotros en nuestra matriz de asignación de responsabilidades. Estamos viendo que en la columna izquierda están todas las actividades y están todos los profesionales, tanto clave como no clave. Asimismo, en el resto, en las columnas de la derecha, está cronológicamente las fases, las actividades, la duración de la supervisión y todas las actividades, y hemos consignado la letra R de responsable y P de participa, verificándose la presentación de la matriz de responsabilidades en nuestra oferta y cumpliéndose también con este ítem adecuadamente. Entonces, habiendo cumplido pues los 3 ítems observados por la entidad y que los criterios respecto a exigir gráficos, siglas, redundancias no previstas en las bases integradas definitivas contraviene el principio de legalidad y predictibilidad, solicitamos pues que el tribunal corrija la evaluación técnica de nuestra oferta, nos otorgue los 40 puntos y con ello obtener un total de 100 puntos en la oferta técnica. Asimismo, evalúe nuestra oferta económica al haber ofertado un monto parecido al límite inferior, igual al límite inferior, corresponde que se nos asigne 100 puntos en la oferta económica y un total de 100 puntos de puntaje final. Respecto a la no admisión de la oferta del adjudicatario, la Directiva 05/2019 OCCE, en el numeral 742, indica claramente que en el caso de consultorías de obra, todos los consorciados deben ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la convocatoria. Sobre el particular, no existe, no es subsanable el contenido mínimo. Asimismo, en la resolución 2099-2005 TCS6, que citamos esta resolución porque el comité lo ha citado en su acta, ya lo vamos a ver más adelante, indica que no resulta lógico que si los consorciados se comprometieron a supervisar la obra hasta su liquidación, en otros apartados del documento solamente sea uno de los consorciados que se comprometa a realizar esta obligación y no los dos, existiendo obligaciones contradictorias. Esto lo hemos identificado en la promesa de consorcio del adjudicatario, que consta entre los folios 17 a 21 de su oferta. En el folio 17 identificamos que ambos postores, ambos integrantes del consorcio se comprometen a supervisar la ejecución de la obra. Pero respecto al segundo consorciado, sus obligaciones van en 3 hojas. Entonces, o en 4, perdón. Entonces, en el folio 19, por ejemplo, el segundo consorciado indica que él será el único responsable de atender consultas y observaciones de la entidad, será el único responsable del proceso constructivo de la supervisión de la ejecución de la obra. En el folio 20 indica que será el único responsable de la revisión, tramitación, aprobación y conformidad de valorizaciones de obra, informes mensuales de valorización de obra, informes de supervisión, adicionales, deductivos, reducciones. Será el único responsable de las obligaciones contractuales durante la ejecución de la obra y será el único responsable durante la ejecución del servicio de supervisión y liquidación del contrato. ¿Qué quiere decir? Que existen obligaciones
que son contrarias y generan incertidumbre, pues por un lado indica que el consorciado 1 también asume responsabilidad de supervisión, sin embargo, por otro lado indica que solamente el consorciado 2 asume estas obligaciones, por lo cual solicitamos que se considere como no cumplida la promesa de consorcio del adjudicatario y se declare no admitida su oferta. En caso de declararse admitida, nosotros hemos cuestionado 2 contratos del adjudicatario, contratos 6 y 8. ¿Por qué? Porque con esta misma resolución 2099-2025 TCE, el comité de selección usa el criterio de esta resolución para descalificar a 2 postores, el consorcio supervisor Mamape y el consorcio carretera Mamape, en donde no le ha considerado varios contratos debido a que existen contradicciones en las obligaciones de sus contratos de consorcio, en estas experiencias obtenidas en consorcio. Entonces, bajo este mismo criterio, hemos encontrado que en el contrato 6 y 8 del adjudicatario se encuentran los mismos errores. Así vemos que en el contrato 6, en el folio 430 su promete de consorcio, ambos consorciados se habían obligado a ejecutar la supervisión de la ejecución de la obra. Sin embargo, en el folio 432 y 433 observamos que es solamente uno de los consorciados quien se obligó a la supervisión de la obra, quitando toda responsabilidad al otro consorciado. Entonces, pues, vemos que este contrato no cumple con las exigencias establecidas en las bases integradas definitivas, debiendo restarse este contrato. Es más, en este contrato, uno de los consorciados ha sido la empresa HH Consultoría, Ingeniería y Construcción SAC. ¿Quién es esta empresa? Esta empresa, en este proceso de selección, ha formado parte del consorcio Carretera Mamape, a quien se le descalificó precisamente por este mismo criterio, porque presentaba inconsistencias en su contrato de consorcio. Entonces, la evaluación del comité de selección, pues, presenta acá una completa vulneración al principio de igualdad de trato. Respecto al contrato 8, encontramos las mismas contradicciones. En el folio 586, ambos se comprometen a ejecutar la supervisión de la obra, y en el folio 587 indica que es solamente uno de los consorciados que se responsabiliza por la supervisión y liquidación de la supervisión de la obra. Por lo tanto, estos 2 contratos deben restarse de la experiencia del adjudicatario, por lo cual el adjudicatario solamente obtendría 1.540.000 de experiencia, lo cual equivale a 2.26 veces el valor referencial, equivaliendo a un puntaje de 40 puntos en el factor experiencia del postor en la especialidad, un puntaje de 80 puntos en la oferta técnica y un puntaje final de 84 puntos, por lo cual corresponde que se le otorgue el segundo lugar del orden de prelación, por ende se revoque la buena prueba al adjudicatario, y como nosotros hemos demostrado, se nos otorga el primer lugar del orden de prelación y en efecto se nos otorga la buena prueba. Reafirmamos nuestra confianza en que el tribunal aplicará los principios de legalidad, objetividad e igualdad de trato, garantizando que el procedimiento de selección se resuelva conforme a los estándares que rige la contratación pública de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien, a continuación concedemos el uso de la palabra al representante de la entidad Gobierno Regional de Lambayeque, a quien le va a tocar el tiempo de 10 minutos para realizar su informe legal. Tiene el uso de la palabra el doctor Mario Palomino. Muchas gracias, señores representantes del Tribunal de Contrataciones. La verdad es que yo he escuchado atentamente la posición de la cual tiene Consorcio Vial del Norte, donde te enumera, y de acuerdo a lo que hemos estado leyendo en su recurso de apelación, habla sobre 7 pretensiones aproximadamente, de los cuales él determina o sustenta básicamente su pedido de que a él se le entregue el porcentaje que no pudo obtener y por consiguiente, con la evaluación económica, se le pueda otorgar la adquisición de la buena pro, el otorgamiento de la buena pro. Bien, desde el punto de vista del uso racional de los recursos que tenemos nosotros como entidad y sobre la necesidad que nosotros tenemos, debemos tener bastante presente el hecho de que en este tipo de eventos o en este tipo de recursos impugnatorios, ustedes deben tener o deben valorar la viabilidad o la oralidad o la congruencia o coherencia en el cual una persona o un recurrente pide frente a un acto administrativo del cual nos está paralizando o nos está suspendiendo. Bajo ese mismo concepto, la opinión 71-2020 de la OCE habla que no corresponde admitir un recurso que no versan sobre actos propios del procedimiento en curso, ni proveniente de personas naturales que no tengan participación formal del mismo. Esto, estamos hablando del artículo 47, en el numeral 3, en el cual claramente te indica que, incluso en el artículo 100 de la 3225, donde los recursos impugnativos deben estar debidamente fundamentados, siendo indispensable que el recurrente exponga agravios específicos derivados del acto administrativo.
Yo escucho al señor, me habla sobre actos específicos que posiblemente podrían haber pasado y que pudo haber pasado el comité de evaluación, el comité evaluador en este procedimiento de selección, pero sin embargo, yo leo su escrito de apelación y sin embargo en una de las partes iniciales me hablan de un concurso público 2-2024 con la nomenclatura GSR Chota-1, primera convocatoria. Eso no tiene nada que ver con la entidad del gobierno regional de Lambayeque. ¿Quiero hablar a estas alturas de un error material, caballeros? Yo no puedo emitir un error material cuando me estás entorpeciendo el uso regular de mis procedimientos de selección. Yo debo ser diligente, yo debo ser objetivo y preciso a la hora de generar. Y en el caso específico, a mí me causa ambigüedad de qué estamos hablando. Si estoy hablando en realidad del procedimiento de selección del cual obra, obviamente, y que el señor participó, o me habla de este concurso público del cual el gobierno regional de Lambayeque no tiene ninguna injerencia, ninguna participación en el mismo. Yo no puedo decir ahorita a estas alturas de que fue un error material, caballeros, porque no debe existir eso. Y de acuerdo a lo que estábamos conversando sobre la opinión que está brindando la OCE, esto debería ser desestimado de plano porque existen incongruencias sustanciales. No puedo generar aquí una admisión en el sentido de que yo puedo versar sobre otras opiniones que hablan, pero simplemente me estás hablando, me estás invocando sobre un procedimiento de selección del cual yo no tengo legitimidad para obrar. Y en eso versa justamente el 47.3. Ahora, fuera de esta pretensión principal que nosotros como entidad tenemos, sí quisiera a ustedes ponerle de conocimiento el criterio que tuvo el comité de selección respecto al por qué nosotros no le pudimos brindar el porcentaje que el señor del consorcio, él está generando. De lo que él explica, de lo que más o menos entiendo de que las bases integradas definitivas, que como él claramente dijo, formaron parte de fueron elevadas y sobre la elevación que se desarrolló se integraron las bases, ¿verdad? Hablamos de que nosotros debíamos evaluar dos factores, la experiencia del postor en la especialidad y la metodología propuesta. El comité de selección sí ha fundamentado y nosotros hemos dicho que con respecto a la experiencia del postor en la especialidad, el apelante ha podido cumplir con el objetivo, por eso es que le hemos otorgado los 60 puntos. Sin embargo, en la metodología propuesta, debidamente sustentada en el acta, él no ha cumplido con lo que estamos conversando. Él me habla de presunciones, él me habla de criterios subjetivos. ¿Y qué puede generar subjetividad? Si sobre los lineamientos o sobre los estándares genéricos nosotros desarrollamos una propuesta y la otra parte justamente ha desarrollado y generó criterios para que nosotros podamos entender de forma precisa e idónea cosas que él no ha realizado, no podemos hablar de una subjetividad, sino de una apreciación de análisis crítico dentro del procedimiento de selección que me permitió a la persona a la empresa o al consorcio que se le entregó la buena pro, el porcentaje adecuado y al señor no. Y no me puede decir ahorita que porque yo no lo hice, simplemente me tienes que considerar y obviamente objetándome a los criterios que se desarrolló el otro, porque ahí sí tú me puedes desarrollar como un proceso de evaluador. Tú debiste someterte o tú debiste analizarte específicamente por la forma cómo es que tú presentaste tu oferta. Lo presentaste de una forma, pero el otro postor lo presentó de tal forma que fue más entendible para el comité de selección. Ojo, yo no estoy contradeciendo los argumentos que ha esbozado mi antecesor, el apelante. Yo estoy aclarando el criterio que ha tenido el comité de selección para poder nosotros determinar y poder alcanzar la buena pro. Porque en resumen, como objetivo principal de nuestra defensa es el hecho de que existen incongruencias dentro de su documento que me permite decir total de qué estamos hablando, de un concurso público de Chota o algo de lo que frenó en el procedimiento de selección del gobierno regional de Lambayeque. Ese error yo no lo puedo pasar por alto, caballeros. Es un error que debe ser advertido como incongruencia y por lo tanto debe ser desestimado en todos sus extremos. Por consiguiente, declarado infundado el recurso de apelación. No tengo más que aportar, señores miembros del tribunal. Muchas gracias.
Muchas gracias. Habiendo culminado esta primera parte del recurso o de la audiencia pública, consulta al impugnante si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se le otorga 3 minutos para ello. Permítame unos segundos para poder compartir mi pantalla porque he hecho mis diapositivas para mi derecho a réplica porque ya tenía en mente este recurso presentado por la contraparte. Por favor, pido que empiece a correr mis 3 minutos desde ahora. Bien, si están corriendo mis diapositivas, por favor. Bien, la entidad en su escrito número 2, y como lo ha manifestado el doctor, la verdad que muy letrado, entiendo por la propia profesión, hace parecer pues que nuestro recurso está destinado a otro proceso de selección. Sin embargo, del escrito número 2 de subsanación del recurso de apelación, en una línea, el tercer párrafo, en una línea, por error se menciona solamente la nomenclatura de otro procedimiento de selección. Y lo vamos a mostrar, es mejor una imagen que 1000 palabras. Esa es la primera página de nuestro recurso de apelación. En el tercer texto, que está en la parte de abajo, solamente en esa línea se observa este error material respecto a otro recurso, respecto a otro procedimiento de selección. Sin embargo, en el segundo texto, y está también en el escrito número 1, claramente se ve concurso público 01-2025, Lambayeque. Se ve el objeto de la convocatoria, supervisión de la ejecución de la obra carretera Mamape. Se ve la entidad convocante, gobierno regional de Lambayeque. Si nos vamos a la segunda hoja del escrito, en el peritorio claramente se aprecia nuestro monto económico en el segundo punto, se aprecia que debe otorgarse la buena pro. Todo el peritorio está referido a este recurso impugnativo. Si nos vamos a los fundamentos de hecho, que también está en la segunda hoja, inicia en la segunda hoja, observamos claramente que se indica que el 31 de enero del 2025 el Comité de Selección del Gobierno Regional de Lambayeque convocó a través del CEAS el concurso público 01-2025 GR Lambayeque para la supervisión de la ejecución de la obra carretera Ferreñafe-Mamape. Nuestro recurso de apelación tiene un promedio de 45 hojas y en ningún otro extremo se señala algo referido al procedimiento que está indicando. Entonces, nosotros, además del documento original escaneado y firmado, porque se debe presentar así, hemos también subido, también ustedes tienen acceso al documento en archivo digital. ¿Para qué? Porque ahí, como consignado imágenes, se puede visualizar de una mejor manera. Entonces, si buscamos el archivo original, buscamos la palabra chota solamente en una línea de las 40 y tantas páginas de nuestro recurso de apelación, se hace mención a este recurso, a este otro procedimiento que no tiene nada que ver con nuestro recurso de apelación. Entonces, es un error material aislado que no afecta a la coherencia, pretensión ni fundamentos del recurso que en su totalidad se refiere al procedimiento concurso público 01-2025, confirmándonos entonces pues nuestra motivación. Entonces, el recurso es totalmente procedente porque estamos primeramente remitiendo argumentos contra la descalificación de nuestra oferta. Asimismo, respecto a la evaluación de la metodología, la resolución 1729-2022 claramente dice que dicho factor de evaluación se ha previsto asignar el puntaje correspondiente sin que se aprecie que se haya, bueno, en este caso dice que se estableció como factor la metodología en la que debe precisarse de manera objetiva el contenido mínimo para evitar evaluaciones subjetivas. Entonces, si evitamos evaluaciones subjetivas en esta metodología propuesta, vamos a hacer una evaluación objetiva del contenido. ¿Y en qué se debe basar? En las bases integradas. Y las bases integradas no me están diciendo haz esto, haz lo otro. O sea, acá no estamos hablando pues de una evaluación objetiva, sino que yo objetivamente he elaborado mi oferta técnica y no puede ser por gusto del comité de selección o por algún criterio adicional del comité de selección, o porque el comité de selección quiera que ponga otras cosas no indicadas en las bases integradas me descalifiquen, porque como el comité de selección y también la entidad en su absolución del recurso de apelación claramente se puede verificar ahí, están diciendo que hemos cumplido con el desarrollo del contenido y están diciendo que este desarrollo del contenido es concordante con las actividades a desarrollar. Sin embargo, siempre agregan, sin embargo, debe agregar tal cosa. Entonces, ese sin embargo no se debe evaluar a este nivel, ¿no? Muchas gracias. Quedo atento a sus consultas. Muchas gracias a usted. Muy bien. De igual manera, consulto al representante de la entidad si va a ejercer su derecho a réplica. Para ello cuenta con 3 minutos. Sí, ok, muchas gracias. Y yo entendía lo siguiente, ¿no? De acuerdo a lo que a lo que explicó básicamente el apelante, ¿verdad? No podemos alegar a este nivel el tema de los errores materiales. ¿Por qué? Porque está en juego definitivamente los intereses de una institución. Y por un desacuerdo de una empresa o de un consorcio del cual
no comparte el criterio evaluativo desarrollado por el comité de selección, alegando subjetividades a la hora de calificar, cuando lo correcto es lo siguiente: las bases, por el principio de pluralidad de pluralidad, de transparencia, de postores, nosotros no podríamos desarrollar bases muy detalladas o muy específicas. Sin embargo, sobre la base genérica, es que el comité de selección desarrolla justamente el criterio evaluativo. Hay propuestas mucho más entendibles que otras, y eso no significa que estamos hablando de subjetividades con respecto a. Nuestro argumento principal como entidad es el hecho de la incongruencia en la redacción, que como siempre le estaba insistiendo, no podemos hablar a estas alturas de errores materiales, caballeros. No podemos hablar, a pesar de que el señor en el resto de la documentación claramente me desarrolla temas que corresponde a y que él justamente ha sustentado. Pero si yo quiero un poco ahondar justamente en lo que me está diciendo, todo su esquema, toda su exposición radica es que las bases no lo dijeron, la otra parte ha desarrollado de tal forma de que a él le dieron los postores, para nosotros no. Eso no es una respuesta. La respuesta es de que a la persona o a la empresa que se le dio la buena pro, su oferta económica fue mucho más entendible, por eso es que le otorgamos a él el porcentaje adecuado, y al Consorcio Vial del Norte solamente le hemos dado el porcentaje que se generó, y por eso es que no ha llegado. Ese es el hecho, y no lo hemos tomado a manera de poder nosotros absolver sus puntos controvertidos. Para nosotros, como efecto principal, y ahí cierro, es el hecho de que sus argumentos en su redacción, al tener el tema de una nomenclatura que no forma de acuerdo, ya me generas una incongruencia o una inconsistencia, que a este nivel eso debe ser desestimado y debe rechazarse, porque nos está afectando bastante nuestra finalidad pública para el cual ha sido convocado. Eso es todo lo que tenía que informar, señor miembro del tribunal. Muchas gracias. Habiendo culminado esta segunda parte de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular alguna pregunta. Doctora Ani Pérez. Buenas tardes, señor presidente. No tengo consultas, gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Eric Mendoza. Buenas tardes, señor presidente. Tampoco tengo consulta, gracias. Muchas gracias. Yo quería formular algunas dudas, unas preguntas al representante de la entidad. Doctor Palomino, usted en esta audiencia ha señalado que el recurso presentado por el impugnante tendría un defecto. Por otra parte, el impugnante ha señalado y nos ha mostrado que en su escrito se determina claramente cuál es la entidad, cuál es el procedimiento de selección, ha precisado cuáles son los actos que le afectan, y en efecto también hay dentro de su recurso hay un error que se ha incorporado en el mismo. ¿Cómo ese error supera el principio de informalismo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no?, que señala que las normas del procedimiento deben ser interpretadas de forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, o al principio de eficacia y eficiencia contenido en la Ley de Contratación Pública, en el sentido que tiene que prevalecer la finalidad, ¿no?, de la contratación, los fines de la contratación, sobre aquellas formalidades que en efecto pueden ser superables. En ese caso, ante la pretensión de un proveedor que se considera, obviamente que eso es materia de evaluación por parte de este tribunal, que se considera afectado de su derecho de participación en un procedimiento de selección, ¿por qué podríamos o por qué tendríamos que limitar su participación en este recurso de impugnación y no entrar al análisis de fondo a partir de lo que usted señala? Quiero definitivamente dejar claro
que el trabajo de valoración de los argumentos esbozados por ambas partes y obviamente el criterio resolutor que ustedes podrían tener, obviamente se maneja muy a mi criterio, a la posición que yo puedo tener. Eso partiendo por un tema. Yo hablo sobre un tema de un argumento de defensa, del cual como abogado, yo voy a ver tanto la forma como el fondo que se me ha generado. En el informe que yo pude haber tenido del comité de selección que he evaluado, correcto. Acá no estamos hablando del informe del comité de selección. Lo que pasa es que usted me está explicando, lo que usted hace una controversia en el sentido de qué forma es que la incongruencia que yo estoy manifestando afecta a los principios. Y eso es en realidad la pregunta que me está indicando. Lo que yo le indico es lo siguiente. Existe un criterio del tribunal donde claramente, de la OCE, donde claramente te indica que este tipo de errores deberían ser desestimados, caballeros. Entonces, bajo ese argumento, como un tema principal, un error material no puede ser concebido como un criterio analítico integral. Simplemente existió este error material y para mí es un argumento que me puede ya desarrollar un trabajo de cómo es que tengo que evaluar, si voy a evaluar el tema de Chota o todos los argumentos que vienen usted esbozado. Ahora, sin perjuicio de este argumento principal que yo he desarrollado, yo claramente he dicho, a manera de absolución a lo que me ha dicho el apelante, es de que respecto a la puntuación que te he dado, yo lo he dado porque simplemente tú no has cumplido con lo primero era sobre el tema claro, estrictamente del recurso. con ese tema nosotros lo hemos absuelto y ahí sí corre, porque ahí ya sí estoy hablando sobre los otros principios y sobre los fundamentos de fondo que se han generado. Un poco más o menos para poder generar. Ok. Ahora, sobre el asunto de fondo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ha incumplido el proveedor en su metodología propuesta? ¿Qué es lo que decía la base? O sea, la base decía A, y sobre ese A, ¿qué incumplió el proveedor? Porque entiendo que hay 3 o 4 observaciones. Específicamente, ¿qué fue lo que incumplió en su metodología? Porque lo que hemos escuchado en la audiencia es que como ustedes recibieron la oferta del adjudicatario y vieron que ésta tenía información que para ustedes sí les convencía, entonces ergo no les convencía la oferta del impugnante. ¿Es así como hicieron su evaluación? O en específico, si vamos a las bases, ¿cuál de los términos que se señalan las bases incumplió el impugnante? En el caso específico, en la respuesta que le puedo dar, solamente lo voy a dar desde el punto técnico legal. Ahora, desafortunadamente, en nuestro escrito de apersonamiento, quien me acompañaba justamente era un profesional técnico que validaba justamente los trabajos que había hecho el comité de selección. Desafortunadamente, han habido horarios encontrados por un tema de prioridad, es que mi compañero no ha podido ingresar. Pero con lo que estamos generando, desarrollaré mi informe y si es que se es pertinente desarrollar acciones a manera de alegatos que complementen nuestra defensa, yo gustoso voy a poder desarrollarlo con los argumentos técnicos que debería entregar esa parte. Sí, pero igual, ¿no? Si ustedes como entidad se están presentando en esta audiencia y están defendiendo... Yo no podría dar informes técnicos porque no es mi competencia. Eso es un poco lo que le estoy explicando. Me baso básicamente en la parte legal procesal. Y entonces, desde el punto de vista legal, ¿el proveedor cumplió con las bases? De acuerdo a lo que estoy estipulando en el informe técnico del comité de selección, lo que yo he explicado es de que en los dos factores que se tenían como criterio, un poquito para poder generar, eso estamos hablando, de las bases definitivas integradas hablaban de la experiencia del postor en la especialidad y en la metodología propuesta, que son los dos factores. Quien cumplió, el apelante cumplió con la experiencia del postor en la especialidad, pero en la metodología propuesta, de acuerdo a lo que estipula el comité de selección, es en la que él no ha cumplido con demostrarlo, y ese es el porcentaje del cual no se le ha entregado. Ahora, discúlpeme, si usted desea que yo desarrolle un análisis o una explicación más detallada sobre por qué no generó, eso es un tema que de repente lo voy a poder generar complementariamente en un tema de alegatos, porque no es mi especialidad. Ok, entonces mi pregunta final es, ¿la entidad coincide y comparte con la decisión del comité de selección? ¿No tiene una opinión diferente? No, compartimos la decisión tomada por el comité de selección. Ok,
Ok, muy bien. No tengo más preguntas que formular, solamente recordarle a las partes que en esta etapa de la audiencia pública corresponde a los vocales de la sala hacer las consultas que considere pertinentes. Y en ese sentido, hemos escuchado a las partes, se han hecho las preguntas con la finalidad de aclarar las posiciones, y con ello vamos a dar por finalizada la audiencia pública, señalando que todo lo actuado, incluyendo el recurso, la información proporcionada por la entidad, será valorada al momento de resolver. Muy buenas tardes. Permiso.